Última hora en CMI. Mucha atención porque el presidente Iván Duque acaba de nombrar a Carlos Holmes Trujillo como ministro de la Defensa en reemplazo de Guillermo Botero, quien renunció en medio de la crisis por la muerte de 8 menores en un bombardeo contra las disidencias de las FARC. El nuevo ministro de la Defensa se venía desempeñando como canciller de la República. Más adelante ampliaremos esta información. Vamos con los titulares de otras noticias del día en CMI, primera emisión. El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Drama familiar en Barranquilla. 2 niñas murieron en voraz incendio. Sus padres y su hermano recién nacido sufrieron quemaduras leves. Emergencia invernal en Bogotá. 8 localidades con inundaciones y árboles caídos. 1.200 familias damnificadas en Vigía del Fuerte. Lo perdieron todo por las lluvias. Días mortales. 30 personas murieron durante puente festivo. Se disparó el número de conductores borrachos. Así fue el viacrucis para que el expresidente Evo Morales llegara a México. Perú y Ecuador bloquearon su vuelo. 48 horas después de la renuncia de Evo Morales, Bolivia sigue sin presidente. Acuerdo político en España entre Partido Socialista y Unidos Podemos. Iglesias será vicepresidente. Huelga general en Chile. Buscan presionar al gobierno de Piñera para convocar asamblea constituyente. Así fue el recorrido del avión que lleva a Evo Morales a Ciudad de México. Bolivia, Perú y Ecuador frenaron el vuelo. Yanine Áñez, la presidenta de la Asamblea Boliviana que definirá el futuro político de Bolivia. Susto en 8 localidades de Bogotá por fuertes lluvias. Alerta por inundaciones en la costa pacífica y en el Bajo Cauca antioqueño. Una niña de 10 años lidera campaña contra el abuso sexual en Medellín. 3 toneladas de marihuana incautadas en Díaz del Cauca. Cargamento iba en volqueta de piedras. Empiezan homenajes a víctimas de la masacre de Bojayá. Féretros recorren el río Atrato. Misteriosa desaparición de la expareja sentimental de Diana Gómez, la ciclista asesinada hace un año en Bogotá. Con Luisa Tobo. Buenos días, bienvenidos a CMI Primera Emisión. En un verdadero drama familiar terminó el incendio de una casa en Barranquilla. 2 niñas de 4 y 9 años murieron mientras estaban dormidas. De las llamas solo lograron escapar los padres junto a un bebé recién nacido. Daniela, buenos días. ¿Y cuál fue la causa del incendio que terminó en este drama familiar? Luisa, televidentes, muy buen día para usted. Pues sí, le cuento que esta fue precisamente la casa en donde ocurrieron los hechos. Las causas, al parecer, habría sido un ventilador que se fundió, según mencionaron el cuerpo de bomberos hace un momento. En la madrugada de hoy se presentó una lamentable situación en el suroccidente de Barranquilla, precisamente en el barrio San Luis. Tras la conflagración dentro de una vivienda, 2 menores de edad resultaron fallecidas. En el interior de la casa se encontraban los 2 padres de familia, uno de ellos de nacionalidad venezolana, y las menores de 4 y 9 años de edad que fallecieron por graves quemaduras en gran parte de su cuerpo, y un bebé de 1 mes de nacido que se encuentra en observación. Ellos estaban durmiendo y de pronto les avisaron, se queman, y el papá salió a coger las niñas y ya las encontró ardiendo la pieza. David Graterol fue el vecino héroe en medio de esta trágica historia. Él es amigo del padre y fue quien rescató al bebé. Primero entró el papá, se metió y se quemó. En lo que salió me lanzó una sábana. Para yo meterme, me metí, pero no logré meterme para la habitación porque ya las llamas estaban demasiado altas. Los sobrevivientes de esta conflagración fueron trasladados a la clínica San Ignacio. Según Carlos Tatis, coordinador médico de la clínica, la madre de las menores fue dada de alta. El padre será remitido a otro centro asistencial, al igual que el bebé de 1 mes. Ingresó con quemaduras en todo su brazo derecho, parte de la mano izquierda, parte de tórax anterior. El menor, mes y unos días de nacido. También con quemaduras superficiales, pero sobre todo con exposición al humo. Al parecer, el incendio habría iniciado en una de las habitaciones de la vivienda en donde dormían los miembros de la familia. Se presume que el cortocircuito en el abanico que se encontraba en la habitación de las menores habría sido la causa.
Más adelante les ampliaremos la información. Luisa y televidentes, nos encontramos desde la calle 92 con carrera 12 en el barrio San Luis, en el suroccidente de Barranquilla. Daniela Castillo, CMI, La Noticia. Daniela, muchas gracias. Emergencia invernal en varias regiones del país. Una de las ciudades más afectadas fue Bogotá. 8 localidades resultaron inundadas. Uno de los puntos más críticos es la localidad de Bosa, en el sur de la capital, donde hay varias familias damnificadas. Natalia, buenos días. ¿Y cuál es la situación hasta ahora? Luisa y televidentes, buenos días. Mire, pues por las fuertes lluvias que se han registrado en diferentes puntos de Bogotá, se han presentado remoción de masa, también árboles caídos y casos como este, en donde viviendas se han visto inundadas por las fuertes lluvias que se han registrado en Bogotá. A esta hora nos encontramos con la propietaria de una de las viviendas aquí en el sector de Bosa, San José, segundo sector. Buenos días, cuéntenos cómo se han visto ustedes afectados. Así inundada la casa, hace 5 días la llevamos. Así nadie nos pone atención, señorita. Usted me decía que cada vez que llovía es el mismo panorama. Sí, cada que llueve es el mismo problema que tenemos siempre. Se inunda porque esto en un tiempo, pero como ahora llenaron de barrios, entonces los barrios no tienen cantarilla, Este es lo que recibe de todos los barrios, como de 200 casas que hay de alrededor. Eso es lo que porque no hay cantarilla, señorita. Yo quiero que ustedes observen en imágenes cómo a esta hora algunos miembros del IDIGER y también las personas, habitantes de este sector en Bosa, San José, ayudan a sacar el agua de esta vivienda que ha sido una de las más afectadas por las lluvias en las últimas horas. Antes de llegar a este punto nos habían dicho que el agua incluso anoche alcanzó los 50 centímetros de altura y hubo varias afectaciones. Señora Judy, cuéntenos qué pérdidas ustedes tuvieron por esta afectación. Nosotros tenemos mucha pérdida, se nos ha perdido las neveras, todas las cositas así que tenemos. De esto se nos han dañado porque el agua, ¿se han dado cuenta hasta dónde ha subido el agua? Antes pido que nos colaboren, nos manden más bien lo que también nos han roto. Se nos ha roto nevera y eso. Bueno, muchísimas gracias. Como ella, son 30 familias las afectadas en este punto en el sur de Bogotá. Nosotros estaremos muy pendientes a qué solución les puede generar el distrito. Es por el momento la información que registramos desde la localidad de Bosa. Natalia Dávila, en CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. Y en el Urabá antioqueño, 1.200 familias quedaron damnificadas por la creciente del río Aquía de Vigía del Fuerte. Lo perdieron casi todo, incluyendo sus casas y cultivos. Yolanda, buenos días. ¿Y qué atención están recibiendo estas familias? Buenos días, Luisa y televidentes. La situación de la comunidad de Vigía del Fuerte es grave porque son 6 comunidades ribereñas del río Arquía que perdieron todo, además de sus casas, sus enseres, pero también perdieron sus cultivos y sus animales domésticos. Ellos están esperando toda la ayuda, tanto de la Gobernación de Antioquia como del Gobierno Nacional. En Vigía del Fuerte, Urabá antioqueño, las fuertes lluvias provocaron la creciente del río Arquía e inundaciones en las comunidades cercanas: Puerto Medellín, Puerto Palacio, Vidrí, Vegáez, Belén e Isletas. En toda esta comunidad viven 1.200 personas, las cuales están afectadas por esta inundación tan grande que es histórica. Además de las viviendas y enseres, los pobladores perdieron cultivos. Arrasó con todos los cultivos de pancoger, los animales de cría doméstica, afectó viviendas y arrasó también con algunas viviendas. Los damnificados esperan las ayudas con enseres y alimentación, pues lo perdieron todo. Más adelante continuamos con más información desde Medellín. Así es, Yolanda, muchas gracias. Y en un 30% se disparó la cifra de conductores ebrios en las vías del país durante el puente festivo, mientras más de 680.000 vehículos se movilizaron desde Bogotá a distintos destinos en Cundinamarca, Boyacá, Santander y el eje cafetero. No respetar las señales de tránsito. Transportar carga sobredimensionada. Llantas lisas o en mal estado. Falta de pericia al conducir. Y hasta animales en las vías fueron algunas de las causas de accidentalidad durante este fin de semana. Los peajes del país registraron el paso de 3.301.000 vehículos durante el puente festivo, 200.000 más que el puente de Independencia de Cartagena del año pasado. Y aunque hubo muchos más vehículos por las carreteras, se registraron menos accidentes en comparación con el año pasado.
La cifra de muertes, que llegó a 30, también fue menor que en años anteriores. Se redujo el tema de accidentalidad en 17%, esto equivale a cerca de 42 casos menos, también el 3% en reducción de personas fallecidas y un 19% en personas lesionadas en accidentes de tránsito. Uno de los comportamientos que más preocupación genera ahora las autoridades viales es el de las personas que están conduciendo en estado de alicoramiento. Durante el puente festivo, el número de comparendos impuestos por esta infracción se disparó. Fueron sorprendidos cerca de 212 conductores realizando su conducción bajo efectos de licor. Realmente es una cifra muy compleja, teniendo en cuenta que creció en un cerca de un 30% respecto al año anterior para la misma época. Durante los últimos 3 días fueron impuestos 7.700 comparendos, la mitad de ellos por 2 infracciones. Uno, conducir sin licencia, y la segunda, por no presentar la revisión técnico-mecánica. El Partido Socialista de Pedro Sánchez ganó las elecciones en España, pero aún no tiene mayoría suficiente para formar gobierno. Sánchez firmó un acuerdo con el partido Unidos Podemos. El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, obtuvo la mayor votación en las elecciones generales. Estas son las segundas en este año y las cuartas en menos de 5 años. Pero aunque el socialista contará con 120 diputados en el Congreso, le faltan 56 escaños para lograr los 176 que necesita para llegar a la mayoría requerida para gobernar el país. El Partido Socialista ha ganado las elecciones. Pablo Casado del Partido Popular obtuvo 88 y el líder de la extrema derecha, Vox, Santiago Abascal, obtuvo 52 y afirmó que su partido no votaría a favor de un gobierno formado por el PSOE. Nosotros votaremos en contra de cualquier gobierno liderado o integrado por el Partido Socialista. El cuarto lugar lo ocupó Unidas Podemos, encabezado por el izquierdista Pablo Iglesias, que llegó a los 35 diputados y que horas después llegó a un acuerdo de coalición con Pedro Sánchez. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó su renuncia tras obtener solo 10 escaños. A pesar de la coalición con Iglesias, al socialista Pedro Sánchez le faltan 21 escaños, los que buscará para obtener la mayoría y formar gobierno. Y comenzó en Chile la huelga general convocada por al menos 100 organizaciones sociales tras 3 semanas de intensas protestas. El fin de este paro es presionar al gobierno de Sebastián Piñera para que profundice las reformas sociales y convoque a una asamblea constituyente. Y después de 48 horas de la renuncia de Evo Morales, Bolivia sigue sin presidente. La Asamblea Nacional se reúne para definir la ruta electoral para nombrar al nuevo gobierno. Mientras tanto, el presidente Evo Morales sigue su periplo para llegar a México, país que le dio asilo después de que su vida se sintiera amenazada. 2 días después de la caída del gobierno de Evo Morales, quien terminó cediendo ante la enorme presión de millones de bolivianos que denunciaban un fraude en las elecciones en las que pretendió imponerse en primera vuelta, Bolivia se encuentra sumida en el limbo cuando aún no hay un sucesor de Morales, quien anunció su renuncia el pasado domingo. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. El hoy expresidente se vio obligado a pedir asilo a México justo en momentos en los que fuerzas de seguridad del país andino intentaban sofocar la espiral de violencia que se desató con su renuncia, que lejos de calmar los ánimos de 3 semanas de protestas se convirtió en una ola de saqueos y disturbios, que eran alimentados por los rumores que dispersaron algunos líderes opositores que aseguraban que había una orden de arresto contra el exmandatario. Completamente acorralado, Morales dejó Bolivia en un avión oficial de la Fuerza Aérea Mexicana que despegó desde la ciudad de Chimore, un bastión del líder indígena en el que se refugió tras la debacle de sus 14 años en el poder. Aunque su salida del país fue una complicada travesía, dado que algunos países rechazaron que Evo volara sobre su territorio. Así lo informó el gobierno mexicano. Es como un viaje por la política latinoamericana, cómo se toman las decisiones. Ahora Bolivia enfrenta un complejo panorama para la sucesión de Evo, que tras la renuncia en cascada de todo su ejecutivo, no tiene una figura constitucional sobre la cual recaiga la responsabilidad de llevar el gobierno de manera interina. Por lo que todo ahora queda en manos del Congreso, que tendrá la misión de estructurar un gobierno provisional, y como no puede existir un vacío de poder, lo que corresponde es que directamente debe asumir la senadora opositora Yanine Áñez, quien es la segunda vicepresidenta del Senado y quien propone celebrar unas elecciones el próximo 22 de enero. Vamos a llamar a elecciones
con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quiere y el sentimiento de todos los bolivianos. Sin embargo, no se conocerá quién quedará al mando de Bolivia hasta que el legislativo sesione esta tarde, justamente cuando la OEA estará abordando la situación en Bolivia, cuyo secretario general, Luis Almagro, condenó cualquier salida inconstitucional de la situación. La cruzada de la oposición boliviana que terminó con el gobierno de Evo Morales estuvo liderada por el cruceño Luis Fernando Camacho y el expresidente Carlos Mesa. El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, y el dirigente opositor Luis Fernando Camacho fueron los principales protagonistas de la gigantesca movilización que forzó la renuncia del mandatario Evo Morales el fin de semana. Los polémicos resultados de las pasadas elecciones del 20 de octubre, que dieron como ganadora a Morales y en segundo lugar a Mesa, fueron el detonante para que la oposición denunciara fraude y llamara a las calles a cientos de miles de ciudadanos para defender la democracia. En medio del fuerte descontento social, el gobierno le pidió a la Organización de Estados Americanos una auditoría para despejar cualquier duda frente al escrutinio. Sin embargo, la solicitud no fue suficiente y las protestas no cesaron, pues toda la oposición boliviana y grupos detractores de Evo se alinearon para pedir la salida de Morales. Fue con este propósito que Camacho viajó en reiteradas ocasiones a La Paz para entregarle a Morales su carta de renuncia. No obstante, este fin de semana todo dio un giro cuando este último sorpresivamente dio a conocer su decisión de abandonar el poder y así aliviar la crisis que desde hace semanas afecta al país. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque a esta hora entrega sus primeras declaraciones el recién designado ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Los resultados de los 15 meses de gobierno muestran resultados positivos, pero tenemos que buscar más y mejores resultados. Necesitamos reducir más los delitos, en especial el hurto, el homicidio y la extorsión. La próxima semana, como ya usted lo anunció, señor presidente, se presentará la política marco de seguridad y convivencia ciudadana para la legalidad, que servirá de referente para los planes de desarrollo de los nuevos alcaldes y gobernadores, a quienes desde este mismo momento les ofrezco mi colaboración y mi presencia constante en todas las regiones de Colombia. En cuarto lugar, hay que afirmar, como usted lo ha dicho tantas veces, señor presidente, que la legitimidad de la fuerza pública está en su transparencia y pulcritud. Me encargaré entonces de ratificar y hacer cumplir esas instrucciones del señor presidente de la República. Seguimos en CMI, primera emisión. En un verdadero viacrucis se convirtió la llegada del expresidente Evo Morales a Ciudad de México. En un periplo que empezó en el norte de Bolivia y pasó por Paraguay, el exmandatario boliviano llegará en los próximos minutos al DF, después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgara el asilo político. Vamos a México con Michelle Mejía, de Multimedios Televisión, con el reporte. ¿A qué hora se estima que llegue el expresidente boliviano? Muy buen día, te saludo con gusto y te informo que ya estamos a prácticamente unos minutos de que llegue a territorio mexicano Evo Morales. Durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, él dijo que este asilo se da con apego a la Constitución y fue una instrucción de él. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard reveló la serie de tropiezos que tuvo este vuelo, porque hubo países como, por supuesto, Bolivia, pero también Ecuador y Perú, quienes se negaron a que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana volara por sus cielos. Finalmente fue gracias al apoyo y a la colaboración del presidente electo de Argentina y también a las autoridades de Brasil, quienes facilitaron que este vuelo ya tuviera como un final aquí en la Ciudad de México. Este avión, esta aeronave va a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. ¿Qué va a ocurrir? Hay muchas interrogantes, por ejemplo, ¿dónde va a vivir y si tendrá un cuerpo especial de seguridad? Pues bueno, eso ya se definirá una vez que pise territorio mexicano y que ya se ponga en contacto con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Esto fue parte de lo que se dijo durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Palacio Nacional.
Muchas gracias, Michelle, por su información. Y mientras tanto, mientras llega el expresidente Evo Morales a Ciudad de México, a esta hora en La Paz, la Asamblea Bolivia, en cabeza de Yanín Áñez, define la ruta para nombrar el nuevo gobierno. La tensión en las calles se mantiene a pesar de que las Fuerzas Armadas salieron a restablecer el orden público. Pablo Tabel, del canal Bolivia TV, con el reporte. Pablo. Hola Luisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Exactamente, yo me encuentro en la Plaza Murillo, centro político del Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí a mi derecha se encuentra la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque a partir de las 16 horas, hora local, se va a llevar a cabo la sesión por parte de la Asamblea, y donde se espera un quórum de 86 parlamentarios, con el orden del día en primer lugar para aceptar la renuncia del expresidente del Estado Plurinacional Evo Morales y del ex vicepresidente Álvaro García Linera, y así se pueda dar solución a esta crisis política en la cual se está desarrollando en todo el territorio nacional. También se espera que en esa misma sesión se pueda dar la sustitución constitucional de la senadora Yanine Áñez, quien es vicepresidenta del Senado, y pueda asumir la presidencia interina en el Estado y convocar en un plazo de 90 días a nuevas elecciones en el Estado Plurinacional. Ese es el reporte que se tiene desde el kilómetro cero en la sede de gobierno. En el reporte, Pablo Tabel para CMI, La Noticia Colombia. Regresamos a la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, donde sigue la emergencia por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y la caída de árboles. Natalia, buenas tardes. ¿Y qué atención reciben las familias damnificadas? Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, pues a esta hora habitantes de este sector continúan trabajando para sacar el agua de una de las viviendas que más afectación ha tenido. Ya completan 12 horas con motobombas trabajando para sacar todo este líquido que ha llegado por cuenta de las lluvias y también del agua residual que baja por las diferentes calles de este barrio Bosa, San José, en la localidad de Bosa. Veamos. Por las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde de este lunes y se extendieron hasta la madrugada de este martes, 8 localidades de Bogotá se vieron afectadas por remoción de masa, árboles caídos e inundaciones. Una de las localidades donde más familias padecieron la noche fue en Bosa. El agua en una de las viviendas alcanzó hasta los 50 centímetros de altura. Hace 4 días que tenemos este problema. Día y noche, como lo pueden ver, no hemos podido dormir. Ya pues hemos perdido ya electrodomésticos. Mercados también. En Suba, bomberos atendieron a 5 personas que resultaron lesionadas por la caída de un árbol y un poste sobre 2 vehículos particulares. Según el IDIGER, en las últimas horas se presentaron 6 movimientos en masa, 3 incidentes con árboles caídos, 2 daños en redes y un riesgo de colapso, principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Santa Fe, Chapinero, Fontibón, Suba, Tunjuelito, Engativá y Bosa, en donde a su vez tuvo que ser entregada ayuda humanitaria a 2 familias por el riesgo inminente. En este punto de Bogotá ya ha hecho presencia el IDIGER, también la Defensa Civil y la localidad de Bosa para solucionar esta problemática que ya completa más de 12 horas y que, de acuerdo con los habitantes, cada vez que llueve se sigue presentando este panorama. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila, en CMI, La Noticia. Natalia, muchas gracias. Y es que las últimas 24 horas han sido las más lluviosas del año en Colombia. Bogotá padeció una de sus jornadas más fuertes con lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Jorge Bermúdez está en la sede del IDEAM. Jorge, buenas tardes. ¿Y cuáles son las regiones que están en alerta? Luisa Fernanda, antes de contestarle esta pregunta, quiero decirle, de verdad la noche pareció una noche de terror, tormentas eléctricas acompañadas de fuertes lluvias. ¿Qué pasó después de una semana soleada y un fin de semana completamente lleno de lluvias? ¿Qué pasó, doctora Mary Fernández, directora de pronósticos del IDEAM? Buenas tardes. Bueno, tuvimos un cambio en el flujo de vientos y en la dirección de los vientos, también el paso de una onda tropical el día de ayer, sumado a otros sistemas atmosféricos que alteraron, digamos, la ocurrencia de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Doctora Mary, sobre el mapa, ¿qué está pasando en este momento en las principales ciudades del país? Bueno, en este momento vemos acá nubosidad tomada por una imagen satelital. Los colores marrones y naranjas me indican que se están presentando precipitaciones en Chocó, en zonas de Valle, Cauca, Nariño, algunas zonas de Antioquia, el occidente y el oriente de Cundinamarca, y también en estas zonas del oriente antioqueño, particularmente, en zonas del oriente del país, especialmente en Amazonas y sobre zonas del Meta.
Los 3 municipios más lluviosos durante las últimas 24 horas, desde las 7 de la mañana de ayer hasta las 7 de la noche, fueron Pacho, Cundinamarca, Pácora y Bogotá. También en Caquetá hubo varios municipios donde se registraron fuertes lluvias. ¿Cuál es el pronóstico para las próximas horas, doctora Marín? Bueno, se van a esperar persistencia de precipitación en los días martes, miércoles y jueves con abundantes volúmenes. Podrían presentarse tormentas eléctricas y si tenemos alguna mañana soleada, especialmente el miércoles o el jueves, podríamos tener algún evento aislado de granizo. Por la intensidad de las lluvias, el IDEAN emite alertas de inundaciones y desbordamientos en el Bajo Cauca antioqueño, alerta roja y alerta naranja en la costa pacífica, especialmente en Buenaventura, Timbiquí y Tumaco. Esta es la información por ahora. Ha sido con ustedes Jorge Bermúdez, CMI, La Noticia. Jorge, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa en CMI, primera emisión, y al regresar espere la dramática historia de 2 niñas que murieron en un incendio en Barranquilla. Ya regresamos. Seguimos en CMI, primera emisión. Cada vez son más las organizaciones que se suman al gran paro del 21 de noviembre. La Asociación de Educadores confirmó su apoyo a las movilizaciones, donde se rechazará el denominado paquetazo del gobierno nacional y los asesinatos de la comunidad indígena. El presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, William Agudelo, expresó su apoyo al gran paro del 21 de noviembre, donde cerca de 42 organizaciones saldrán a las calles en todo el país. Estamos haciendo un llamado porque esta es una protesta legítima, una protesta social y por eso le decimos a este gobierno que respete la protesta social tal como lo hemos venido planteando en los últimos años. La movilización se haría también en rechazo a los asesinatos presentados en los últimos 14 meses de al menos 130 indígenas en el Cauca y también por el denominado paquetazo del gobierno que incluiría algunas reformas. No pueden salir ahora a negar que exista alguna reforma. La misma ministra de Trabajo, Alicia Arango, ha venido planteando todo el tema de la reforma laboral que hay para este país. Por parte del sindicato de Colpensiones se afirma que el gobierno nacional sí quiere terminar con la entidad por presuntos beneficios. Entrarían a privatizar a Colpensiones y no solamente a Colpensiones, al Banco Agrario, a Fiduprevisora y a todas esas demás entidades que le producen cierta rentabilidad al gobierno colombiano. Se estima que en Bogotá se movilizarían cerca de 2 millones de personas por vías principales como la calle 26, la carrera 30 y la avenida Caracas. Y regresamos a Barranquilla con la dramática muerte de 2 niñas de 4 y 9 años que murieron mientras su casa era consumida por las llamas. Daniela, ¿qué nuevos detalles se conocen de esta dolorosa historia? Luisa y televidentes, los saludo nuevamente. Nos encontramos desde las afueras de la casa en donde ocurrió este lamentable hecho que tiene consternada a la ciudad de Barranquilla. Le cuento que las autoridades han estado muy al pendiente de esta situación. Bomberos estuvo aquí, también estuvo gestión del riesgo dando algunas recomendaciones y también dando las posibles causas que pudo haber sido un abanico que al parecer se habría fundido. Lo que ayer era un día normal para una familia de 5 miembros terminó en tragedia en la madrugada. Un abanico que se encontraba dentro de la habitación de 2 menores de 4 y 9 años de edad habría causado un cortocircuito que posteriormente inició una conflagración que terminó con la vida de las 2 menores. Ellos estaban durmiendo y de pronto les avisaron se quema y el papá salió a coger las niñas y ya la encontró ardiendo la pieza. Pudo ser un posible cortocircuito generado por un ventilador que pudo quedarse pegado el inducido, el motor. Según el capitán de bomberos, los familiares no se habrían percatado de lo sucedido ya que la habitación estaba distante a la habitación de las niñas. La defensa civil también se pronunció. Camas calcinadas, encontramos las láminas del techo y la madera está calcinada. Por su parte, el padre de las menores fue remitido a una clínica al norte de Barranquilla. El bebé de 1 mes se encuentra en UCI pediátrica en una clínica de Puerto Colombia. La madre de los menores también fue dada de alta y se encuentra a cargo de sus familiares. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque finalmente se conocen las primeras imágenes de la llegada de Evo Morales, expresidente de Bolivia, a la Ciudad de México, al DF, el país que le ha brindado la mano al expresidente boliviano y le ha dado asilo político. Andrés Manuel López Obrador
se ha solidarizado con Evo Morales y le ha permitido llegar a su país y permanecer allí, aunque aún se desconoce bajo qué condiciones, en qué lugar irá a vivir, dónde se mantendrá ubicado Evo Morales. Lo que se conoce hasta el momento es que por fin llega este avión al DF. Vemos las primeras imágenes, Evo Morales, luego de que varios países como Ecuador, Perú, no le permitieran el paso de este vuelo que pretendía llegar al DF. Finalmente, a esta hora de la mañana ya se encuentra Evo Morales en Ciudad de México, recordemos, después de varios días de protestas. Allí está con el presidente de México, el canciller mexicano, con el expresidente Evo Morales recibiéndolo, también las fuerzas militares y su vicepresidente, el vicepresidente de Evo Morales, quien también renunció a este cargo y bueno, también ha llegado a la Ciudad de México para quedarse allí mediante el asilo político que le ha brindado este país. Recordemos que la renuncia de Evo Morales se da luego de varios días de manifestaciones, de marchas y luego de que los miembros de las fuerzas militares también le solicitaran que renunciara. Son las primeras imágenes de la llegada de Evo Morales. Recordemos que la oposición en Bolivia estuvo liderada por Luis Fernando Camacho y también por el expresidente Carlos Mesa. Fueron quienes lideraron también toda la oposición a este gobierno de Evo Morales, que también recordemos duró más de 10 años en el poder, y más de 10 años siendo el mandatario de Bolivia. Mientras tanto, en Bolivia aún no se ha definido quién será el presidente. Siguen sin presidente en Bolivia luego de 48 horas de que Evo Morales hubiera renunciado. La Asamblea Nacional está reunida allí en ese país para poder definir qué van a hacer, cuál va a ser la ruta electoral para nombrar ese nuevo gobierno en Bolivia luego de que Evo Morales renunciara. Allí estamos entonces, son las primeras imágenes que se conocen, medios nacionales, internacionales, esperando la llegada de Evo Morales a el DF, a Ciudad de México. Más adelante tendremos más detalles de esta noticia. Vamos con noticias nacionales, porque la empresa de la M es la banda que habría sembrado el terror en el Valle del Cauca. En las últimas horas, la policía desarticuló esta estructura delincuencial. El jefe del grupo ilegal daba las órdenes desde la cárcel La Picota en Bogotá. Javier, buenas tardes. ¿Y quiénes son los capturados? Luisa, televidentes, buenas tardes. Los capturados son aproximadamente 15 personas, sicarios en el centro del Valle del Cauca, quienes trabajaban para esa estructura delincuencial, sembrando el terror, realizando homicidios selectivos por dinero y por el control del sector para el tráfico de estupefacientes. En las últimas horas, la policía en el Valle del Cauca desarticuló una de las oficinas de sicarios más grandes del departamento. En su prontuario tienen 24 homicidios comprobados y se investiga su participación en por lo menos otros 30 casos. Estos delincuentes habían sembrado el terror en el centro del departamento por el control del tráfico de estupefacientes. Podemos resaltar uno de ellos, que se trata de un expatrullero de la Policía Nacional, igualmente unos dobles homicidios generados en el municipio de Buga. Todas estas 24 esclarecimientos. Quien manejaba la oficina de sicarios era un hombre conocido con el alias de Monacho, capturado el año anterior y enviado a la cárcel La Picota en Bogotá. Quien es Jefferson Andrés López Ramírez, conocido como Monacho. Precisamente esta estructura se denominaba la empresa de la M. Esta persona era un dinamizador al interior de la cárcel, de una de las cárceles de Bogotá, y mantenía todavía la estructura y la hegemonía sobre esta estructura criminal. Los integrantes de la banda se encuentran en proceso de judicialización por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. En otras noticias, el coronel de la Policía Valle del Cauca se encuentra ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos precisamente por la muerte de un patrullero en el municipio de Cartago, en hechos que son investigación al parecer después de una riña. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, muchísimas gracias. Volvemos a México porque entrega sus primeras declaraciones Evo Morales, recién llegado a este país. Por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año,
empezó el golpe de Estado. Presentamos exactamente 3 semanas y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Los resultados saben exactamente. Y en esas 3 semanas quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades, del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Anteayer saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa. Intentaron saquear, quemaron. Gracias a los vecinos me defendieron. Estoy muy agradecido que la defensa del pueblo, con políticas de amedrentamiento, de intimidación, de escarmiento, hicieron renunciar. Son las primeras declaraciones de Evo Morales en tierra mexicana. Es momento de hacer una pequeña pausa en CMI, primera emisión, y al regresar espere la historia de una niña de 10 años que lidera una campaña contra el abuso de menores. Ya volvemos. Seguimos en CMI, primera emisión. Con un blog, encuestas y charlas en colegios, una pequeña de 10 años en Medellín lidera una campaña contra el abuso sexual a menores de edad. Yolanda, buenas tardes. ¿Y cómo es la historia de esta niña? Buenas tardes, Luisa. Pues la historia es que Samara Figueroa es una estudiante de 5º grado elemental y al conocer la historia de una familiar suya que fue abusada desde los 5 años de edad, se motivó a emprender esta campaña para proteger a los niños. Ella siempre está acompañada de su mamá. Tiene apenas 10 años y ya lidera una campaña para prevenir el abuso sexual a menores de edad. Tiene un blog y en los colegios da charlas y hace encuestas. El objetivo de este proyecto ha sido prevenir y erradicar el abuso sexual para que más niños y niñas no sufran eso. La mamá de Samara Figueroa, quien dio la autorización para que la niña entregara su testimonio a CMI, afirma que la pequeña no ha sido abusada, pero al conocer una historia cercana se motivó a liderar la prevención. Una familiar, pues el papá la abusó durante 13 años. Entonces, en el momento en que nos dimos cuenta de ese proceso, pues de lo que había pasado la niña, ella estaba en ese momento y ahí le surgió la incógnita y ya a raíz de eso fue que ella inició con ese proyecto. Este joven de 24 años, quien fue víctima de matoneo en el colegio, también lidera una campaña para que el bullying sea erradicado de las instituciones educativas. Y es para que todos tomen conciencia en los colegios, tanto padres de familia como profesores, estudiantes, directivas, de todo frenar ese fenómeno en los colegios y la estoy desarrollando en los colegios de la ciudad. En Medellín se realiza hoy y mañana el foro Yo los protejo y tú, en el que especialistas tratan el tema de la prevención del abuso sexual a los niños. Precisamente en el foro las autoridades de Antioquia revelaron que han atendido a 2.000 niños, unos víctimas y otros en posibilidad de serlo, de este delito de abuso sexual. Esto desde Medellín, Yolanda Bedoya, CMI, La Noticia. Yolanda, muchísimas gracias. Y empezaron los homenajes previos al entierro definitivo de las víctimas de Bojayá, que fueron exhumadas e identificadas 17 años después de la masacre cometida en la iglesia de ese municipio chocuano. La gente y lo hicieron matar. Regresaron a Bojayá los 77 cuerpos identificados plenamente por Medicina Legal y la Fiscalía. Estos cadáveres fueron enterrados de forma improvisada en 2002. Hace 2 años los exhumaron y los llevaron a un laboratorio forense en Medellín, donde hicieron la identificación que durante años reclamaron los familiares.
Durante toda la semana se cumplirán diferentes ceremonias y ritos en poblaciones ribereñas al río Atrato y el próximo domingo tendrá lugar el entierro colectivo y definitivo. La masacre de Bojayá ocurrió el 2 de mayo de 2002 cuando guerrilleros de las FARC lanzaron un cilindro bomba que cayó sobre la iglesia donde se refugiaban centenares de personas por el temor a los combates entre esa guerrilla y paramilitares. Y un inesperado giro daría la historia de la muerte de Diana Gómez, una funcionaria del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, quien fue asesinada el año pasado presuntamente por robarle su bicicleta. Hoy la mamá del que era la pareja sentimental y quien lleva desaparecido varios días afirma que no se trató de un simple robo, sino que se trataría de un feminicidio. En la mañana del 20 de septiembre de 2018, Diana Patricia Gómez salió en bicicleta de su casa en Bosa hacia su trabajo en la localidad de San Cristóbal. Sobre las 12:40 de la tarde, la mujer de 36 años de edad fue abordada por un sujeto que acabó con su vida con 2 tiros por aparentemente robar su medio de transporte. Sin embargo, 14 meses después, la historia daría un giro por las recientes declaraciones de la mamá del novio de Diana, quien lleva desaparecido 15 días. Yo digo, bueno, si a ciencia cierta no se sabe qué fue lo que pasó con la muerte de Dianita, pues, ¿qué puedo pensar yo? También arrasaron con mi hijo. Su hijo Yosimar, de 28 años de edad, quien tenía planeado casarse con Diana, salió de su casa en esta moto el pasado 28 de octubre y hasta el momento no hay rastro de él. Cualquier persona que tenga algún indicio, que lo haya visto o no sé, que sepa dónde él está o lo tengan, por favor, que me avisen. La mujer, con cartel en mano y recorriendo diferentes entidades como Medicina Legal, solo espera que su hijo aparezca y que la fiscalía avance con la investigación de la muerte de su nuera, ya que a pesar de que el asesino de Diana fue capturado meses después de su muerte, actualmente estaría libre. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación, no se pierda La Medium y esta noche a las 9 en punto, CMI Emisión Central. ¡Feliz tarde!